Días, ¿cómo están? Espero que estén excelentes. Vamos a ver entonces ahora plexo braquial. Esto es como un pequeño inicio, ¿no? Un concepto básico que uno tiene que decir cuando habla de plexo braquial, igual con plexo lumbar y sacro, que es la anastomosis, ¿sí? La anastomosis, según el Testut, es una rama que se anastomosan entre ellos, ¿no? Que va desde las raíces raquídeas C5 hasta T1 más una pequeña rama de C4, ¿sí? Que se va a estar uniendo a C5. Justamente estas anastomosis van a formar los tres primeros troncos primarios, valga la redundancia. Bien, nosotros vamos a tener entonces las raíces raquídeas de C5 a T1 y la anastomosis un poquito ahí, una coayuda de C4. C5 y C6 se van a estar anastomosando. C7 se mantiene regia en la vida, se mantiene sola. C8 y T1 van a anastomosarse también. Nosotros vamos a tener que, luego de esas raíces raquídeas, se van a estar formando los troncos primarios anteriores. Esas anastomosis, o ella solita acá en este caso, vamos a hablar primero de los troncos, ¿no? Tronco primario anterosuperior, tronco primario anteromedio y tronco primario anteroinferior. ¿Cómo nosotros tendríamos que decir si nos preguntan? El tronco primario anterosuperior es la anastomosis de C5 y C6. El tronco primario anteromedio es la raíz raquídea de C7 y el tronco primario anteroinferior es la anastomosis de C8 y T1. Todo esto, ¿sí? Es anterior. Después hay uno que es hacia posterior, pero ya vamos a verlo más adelante, porque si lo uno con esto, entonces se vuelve todo un matete, ¿sí? Bien. Después por ahí, al finalizar esto, terminar de mostrar todo lo demás, hablamos sobre los nervios que salen también de alguno de los troncos o de las raíces. Los troncos secundarios anteriores, vamos a tener que tronco secundario anterexterno y tronco secundario anterinterno, uno va a ser con anastomosis y el otro no. El tronco secundario anterexterno es la anastomosis entre el tronco primario anterosuperior y el tronco primario anteromedio, ¿no? Se anastomosaron y formaron ese tronquito solo. Y del tronco primario anterior inferior se mantuvo regio en la vida, solo, dispuesto a mantenerse solo, así. Bien. Ahora, nosotros vamos a hablar sobre los nervios que van a estar formando dichos troncos secundarios, que es como la parte más importante de todo. O sea, todo es importante, pero esto, ¿sí? Que son los nervios, es lo más top. ¿Ok? Vamos a tener que del tronco secundario anteroexterno van a salir dos ramas nerviosas, el cual vamos a denominar nervio musculocutáneo y nervio mediano. Y por último, nervio cubital. Ahora, ¿qué pasa? El nervio mediano no se forma por sí solo, sino que es justamente de vuelta, una anastomosis. Pero me van a decir, pero Víctor, ¿cómo tengo que decir esa anastomosis? ¿Desde el tronco de una vez? No. Resulta que acontece que el tronco secundario anteroexterno va a dar dos ramas, ¿no? Como les había dicho. Una rama que es externa y una rama que es interna. Y del tronco secundario anterinterno también. Una rama que es externa y una rama que es interna. Pero, ¿cómo tendríamos que decirlo entonces al final para decir la conformación del nervio mediano? Es la anastomosis de la rama interna del tronco secundario anteroexterno y la anastomosis también de la rama externa del tronco secundario anterointerno. ¿Ok? Ambas ramas, ¿sí? Van a estar conformando entonces el nervio mediano. Por lo general, los nervios siempre se habla de adelante hacia atrás, o sea, de donde yo acá sería mi final, yo voy a comenzarlo como el inicio, el nervio mediano, y después comienzo a mencionar todo lo que estaba atrás y atrás, atrás y de último acá atrás, ¿sí? Siempre de adelante hacia atrás. Y bueno, no cabe más que mencionar que la rama externa del tronco secundario enteroexterno es el nervio musculocutáneo y la rama interna es el nervio cubital. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros acá, para mencionar también, o hay que como decir, bueno, hay un elemento, ¿sí?
que hace de división para mencionar en qué parte inician los troncos, que es la arteria subclavia y la arteria y parte de la arteria axilar. Para mencionar a las raíces y troncos, nosotros tenemos que decir que está la arteria subclavia y después los troncos secundarios anteroexternos y parte de los nervios ya es arteria axilar, o sea, se divide en dos porciones, ¿no? Bien, ya más o menos sería algo así, ¿ok? Yo acá tengo mi mejor clavícula, ¿ok? Me la tengo que imaginar como por este lado así más o menos, aprox. Esto es algo imaginativo, en el cual yo veo que tengo acá las raíces raquídeas y tengo los troncos. Entonces, esto pertenece a la arteria, ¿sí? Subclavia. Ahora, después, acá tengo la arteria axilar, pero vean que ya está el tronco secundario y las ramas nerviosas. Y bueno, una vez que se consigue con la parte del pectoral, del pectoral, vamos a cambiar de nombre, ya dejo de ser arteria axilar y paso a ser arteria humeral. Muy bien. Esa imagen de recién es ilustrativa, es para que ustedes lo tengan con la diapositiva y lo puedan estudiar. Ahora, volvemos otra vez de nuevo, raíces raquídeas, troncos primarios anteriores y vamos a tener la formación del tronco posterior. ¿Y cómo es la formación del tronco posterior? Bueno, pues resulta que de los tres troncos, ¿sí? Que son antero superior, antero medio y antero inferior, van a salir unas raíces que se van a ir hacia posterior y van a formar entonces el tronco posterior y el tronco secundario posterior. Porque ustedes se acuerdan que el tronco secundario antero externo y estaba el tronco secundario antero interno, ¿no? Estaban esos dos troncos. Bueno, acá tenemos el tronco secundario posterior. Bien. Ahora, del tronco secundario posterior, vamos a tener que él da dos ramas. Y no hay que especificar si es externo o interno, no importa. Sino saber que uno es el nervio axilar y el otro es el nervio radial. El nervio axilar, o también conocido como circunflejo, es el que le bordea el cuello quirúrgico al hueso del húmero. ¿Ok? Y el nervio radial es el que se va al canal de torsión, ¿no? Con la arteria humeral profunda. Y aquí, como nosotros somos bien inclusivos con nuestros amigos los brasileros, nosotros pusimos acá un plexo braquial en portugués. Ve que acá está el tronco medio, tronco superior, nervo supraescapular, ¿sí? Fascículo lateral, nervio músculo cutáneo. Y pare usted de contar. Y acá tenemos contribución de T2, un chiste muy bueno. Así más o menos se vería entonces cómo sería la anastomosis hacia posterior, que no se ve puntualmente, sino que primero vemos las de anteriores y luego la de posterior. Es un tronco que es un poco más grueso que los troncos secundarios anteroexterno y anterointerno. Y vemos cómo el nervio radial es el más predominante con respecto al nervio circunflejo, o sea, un poco más grueso. Bien, ahora vamos a hablar sobre esos nervios que no hablamos anteriormente, que salían de las ramas o los troncos, ¿sí? Que les dije que iba a hablar al final. Por ejemplo, vamos a tener la formación del nervio torácico largo, que no es tomable en un parcial que sea pinche, sino más un parcial oral, que va desde C5 hasta C7. Después, en el tronco primario antero superior, vamos a tener el nacimiento de dos nervios, que son el nervio supraescapular, que va a estar por encima, ¿sí? Del ligamento transverso que se forma en la escotadura de la escápula, pasa por arriba, que se va a ir luego hacia posterior, del nervio subclavio, ¿sí? Para el músculo subclavio, que directamente va, dicho, al músculo de ahí, que está ahí nomás, llega ahí y dice, soy regio, digo, poderoso empotrado. Bien, del tronco secundario anterior, vamos a tener que hay una anastomosis entre ramas, ¿sí? Una ramita que sale de acá, una ramita que sale de acá, se anastomosan, se unen, se casan, y ellos van a tener dos hijos, que son el nervio pectoral lateral y el nervio pectoral medial. Que lo que van a tener entonces es la formación del músculo pectoral y van a estar inervándolo uno medialmente y uno lateralmente. ¿Ok? Obviamente que en su cara posterior, en su cara anterior directamente no van a estar. Del tronco secundario anterointerno vamos a tener el nervio
cutáneo medial del brazo y al nervio cutáneo medial del antebrazo. Ahora, después vamos a tener por último los nervios que ya conocemos, nervio musculocutáneo, nervio mediano y nervio cubital. Del tronco posterior vamos a tener que van a salir diferentes tipos de ramas, ¿no? Para que aparezca la animación. Y vamos a tener entonces en los nervios subescapular inferior, nervio torácico dorsal y el nervio subescapular superior. Son nervios que son como coayudantes de justamente la inervación, que no creo que se los pregunten a menos de que sea un final o un parcial que sea oral, que es lo más probable, así que no se preocupen si es solamente pinche. Y los últimos por nervios, nervio axilar y nervio radial. Entonces, si tengo que tener ambos troncos, ¿sí? Los que serían los troncos secundarios, anteriores y posteriores, se vería algo más o menos así. Entonces, por eso yo trato siempre de dividirlo para que no se vea como un matete, todo horrible, sino que se pueda entender. Perfecto. Entonces, vamos ahora con el propio plexo, ¿sí? Y lo que vendría siendo su conformación. Ahí tenemos una vista anterior de cómo va a estar dentro de la región axilar, ¿ok? Donde va a estar hacia anterior, puesto un poco de límite, pero para hablar de límites se tienen que acordar de la región axilar, que es más importante que cualquier otra cosa. Bien. Esto es una imagen que yo les dejo por acá para que la puedan visualizar, si quieren detengan el video y traten de verla, para que intenten ver qué son los accidentes anatómicos que hay o los elementos anatómicos que puedan ver de músculos o de nervios o de huesos. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hablar sobre el recorrido. Vamos a empezar primero con lo que vendría siendo el nervio mediano, ¿sí? Que va a iniciar una vez que ya hablamos de la conformación, su unión, ¿sí? Lo que vendría siendo la rama externa y la rama interna, perdón, al revés, la rama interna y la rama externa, ¿ok? Nace más o menos a lo que vendría siendo el borde inferior del pectoral mayor, sale de lo que vendría siendo la región de la axila y va a encontrarse entonces su recorrido. ¿Qué pasa? Acá lo importante es ir yendo por partes, en el caso del nervio mediano, que es como el más tomable, donde decimos primero que hacia el lateral externo tiene el músculo coracobraquial y el músculo bíceps braquial, y después hacia interno, eso es hacia externo, hacia lateral externo, y hacia interno vamos a tener a la arteria humeral. O sea, el nervio mediano y la arteria humeral se van a estar acompañando en todo lo que vendría siendo la región del brazo. Muy bien. En la parte de el brazo, a lo que vendría siendo la mitad del brazo o un poco más en en los últimos 2 tercios, ¿sí? Del brazo, cambian de posición y hacen como una especie de, lo que vendría siendo una especie de X, ¿sí? Que si aquí visualizamos cómo el nervio mediano está en contacto netamente con lo que vendría siendo el músculo braquial, ¿sí? Y después el bíceps braquial, y después vemos cómo cambia de posición y pasa a ser la arteria humeral el que está más en contacto. Entrando por último lo que vendría siendo al canal bicipital interno, ¿ok? Cuando entro al canal bicipital interno, ya vamos a estar en lo que vendría siendo el antebrazo. En parte del antebrazo, el nervio mediano, ¿sí? Se encuentra por la cara anterior del músculo supinador corto y vamos a ir, pronador eh, redondo, pronador redondo. Lo que pasa es que los nombres, bueno, no ayudan mucho, también de los músculos, y a veces se parecen. Pero sepan que es la cara anterior, ¿sí? Del pronador redondo, y que va a estar entonces en contacto con dos músculos que eran los músculos flexores, superficiales y profundos, ¿sí? Músculo superficial, o sea, el músculo flexor superficial común de los dedos y el músculo flexor profundo común de los dedos. Cuando nosotros retiramos ese músculo superficial, nos queda el músculo flexor profundo
común de los dedos y vamos a ver cómo entonces el nervio mediano pasa como una especie de sanguchito. Yo tengo acá el superficial, acá tengo el nervio mediano y el profundo. Entonces hace una especie de sándwich donde va a seguir su recorrido hasta encontrarse con lo que vendría siendo el túnel carpiano. Cuando llega a la región de la mano, o puntualmente al túnel carpiano, nosotros ya sabemos que el nervio mediano ingresa netamente al túnel carpiano, ¿no? Nosotros tenemos un túnel, ¿no? Un puente formado por lo que vendría siendo el ligamento anular anterior de la mano, ligamento anular anterior de la mano, ¿sí? Y que va a estar pasando el nervio mediano por acá, ¿no? Por ese túnel. Ahora, por arriba del ligamento vamos a tener esta, ¿sí? Que es un nervio accesorio, una rama accesoria del mismo nervio mediano que, como vemos, pasa por arriba de lo que vendría siendo el ligamento o por arriba del túnel carpiano. Y vemos cómo él se vuelve a encontrar con el nervio mediano en parte de la mano y se anastomosa de forma ella misma, o sea, se vuelve a anastomosar ella misma en la parte del dedo primero de la mano. ¿Ok? Muy bien. Ahora acá nosotros también tenemos que hablar de los dermatomas, ¿no? Donde tenemos que, por parte de inervación sensitiva, va a estar inervando a la parte tenar de la mano, al primer dedo, segundo dedo, tercer dedo y mitad del cuarto dedo en la parte anterior. Y en la parte posterior vamos a tener que inerva las falanges distales del primer dedo, la falange distal del segundo dedo, tercer dedo y la mitad del cuarto. Así es como se vería para que recuerden lo que era el paso del nervio mediano conjunto con los tendones de los músculos flexores, tanto profundo como superficial, ¿sí? Y después veríamos acá en su totalidad con las bolsas serosas y los músculos, parte de ello, cómo evita entonces las bolsas serosas por así decirlo, la fricción entre los tres elementos básicos, músculo, hueso y ligamento. Muy bien. El nervio músculo cutáneo, nosotros iniciamos que cuando una vez que sale de la región axilar, lo primero que se va a encontrar es al músculo coracobraquial. Al músculo coracobraquial lo va a perforar y le va a dejar un canal que nosotros sabemos cómo se llama, que es el canal de Caseus, ¿no? ¿Qué hace el nervio músculo cutáneo? Es pasar entre tres músculos. En la cara anterior del músculo coracobraquial y músculo braquial anterior, y por la cara posterior de lo que vendría siendo el músculo braquial, músculos bíceps braquial. Voy de nuevo por las dudas, por si no se me entendió. El nervio músculo cutáneo pasa por las caras anteriores del músculo coracobraquial y músculo braquial anterior. Y después va a pasar por la cara posterior del músculo bíceps braquial. ¿Sí? Canal de Caseus y ahí están los músculos. Ahora, ¿qué hace? Él se va de forma desde superior hacia inferior, de forma también de interno a externo. ¿Ok? O sea, se va literalmente lateralizando, llegando entonces hasta lo que vendría siendo la epicóndilo, ¿ok? Llega hasta el epicóndilo en su parte anterior y que lo que hace es que se queda en el antebrazo, ¿sí? Ahí a la mitad, ¿ok? Muy bien. En la mitad del antebrazo, ¿sí? A unos tercios, a los 2 tercios superiores, ¿sí? O sea, imagínense que yo tengo 3 tercios del brazo, yo tengo primero, segundo y tercero. Entonces, en los 2 tercios superiores, tengo que llega el músculo cutáneo de forma superficial, porque justamente eso es lo que va a permitir que después de la inervación sensitiva, dando entonces la inervación de la mitad del antebrazo de forma lateral hacia anterior y después hacia posterior solamente de una porción
corta o pequeña, ¿sí? Bien. El nervio cubital, una vez que nace, ¿sí? De la rama eh, interna, ¿no? Lo que hace es que se va a lateralizar al brazo, acompañado por lo que vendría siendo la vena basílica. Y después, si tenemos parte del brazo en su totalidad, vamos a ver cómo está la arteria humeral y el nervio. Vean que hay un nervio que es súper flaquito, ¿ok? Que está acá, pasando acá, que si lo voy a marcar acá, es bien superficial, que es este que está acá. Y ese justamente, ese que está ahí, es el nervio accesorio, ¿sí? Del antebrazo. Ahora, acá sí tengo el nervio cubital que está en amarillo y ese nervio, si ustedes se dan cuenta en el brazo, pasa en contacto, ¿sí? Con lo que vendría siendo la arteria humeral, el nervio accesorio del antebrazo, pero no tiene un elemento puntualmente que sea digno para mencionar acá, sino que pasa al lateral interno del brazo y ya con eso ya se sabe. Pero el nervio cubital lo que hace es que se va hacia posterior, ¿sí? Cuando llega a la región del codo. Se va hacia posterior y va a un canal, a un surco, que es el surco para el nervio cubital, ¿no? Ese surco que ya habíamos mencionado que justamente estaba en la región del codo, que luego, para poder volver hacia anterior, lo que hace es que entra por un canal, ¿sí? O una especie de agujero que queda del propio músculo cubital anterior. Y yéndose entonces a lo que vendría siendo hacia anterior. Y hacia anterior estaría de vuelta entre los dos músculos, superficial y profundo común de los dedos, o sea, los flexores superficial y profundo común de los dedos, y lo que hace es que uno tiene que decir que va el lateral interno del antebrazo hasta llegar a lo que vendría siendo el, a lo que vendría siendo el hueso pisiforme que lo bordea, ¿sí? Pero antes de eso nosotros teníamos que había un canal, ¿sí? Que es el canal de Gullón. Ahora, vengo acá lateral al antebrazo, paso el canal de Gullón, que el canal de Gullón, si nosotros recordamos bien, es una expansión fibrosa que viene del ligamento anular y luego me choco con el hueso pisiforme, ¿ok? Bien. Una vez acá en la mano, entonces lo puedo visualizar acá. Bien. Ahora, la inervación, ¿dónde me la va a estar dando? En la región hipotenar, marcado el dedo 5 y el dedo 4 hasta la mitad. En la parte anterior, obviamente, ¿no? Y en la parte posterior vamos a tener que también dedo 5 mitad del dedo 4, ¿sí? Y la parte de lo que vendría siendo la falange eh, medial y proximal del dedo número 3, ¿sí? Además de la región también hipotenar que hay hacia posterior. Bien. Ahora, el nervio axilar es como el más fácil, porque el nervio axilar lo único que tenemos que decir es que una vez que nace del plexo, ¿sí? Del tronco secundario posterior, que sale de la región axilar, va a ir al cuello quirúrgico del húmero, pasando entonces por un cuadrilátero, ¿sí? Que es el cuadrilátero húmero tricipital, que en conjunto con el nervio axilar o circunflejo, está pasando también la arteria circunfleja posterior. Recuerden que el nervio axilar o nervio circunflejo solamente hay uno solo, no hay dos, ni tres, ni cuatro, no, uno solo. En cambio de la arteria, sí, está la arteria circunfleja posterior y arteria circunfleja anterior. Y además, la inervación que da es una parte de lo que vendría siendo la región del hombro, ¿sí? La parte inferior. O sea, yo tengo el hombro y solamente está inervando la parte inferior. El nervio radial es como el más complicado. ¿Por qué? Porque él va a estar pasando por el triángulo,
Avenida Gutiérrez, va a pasar el nervio radial con la arteria humeral profunda, que lo que hace es irse al canal de torsión, ¿bien? Y después dirigirse al tabique muscular para irse hacia anterior. Ahora, él da diferentes ramas. Esas ramas, sí, que uno las puede notar acá en la imagen, son ramas musculares. ¿Ok? Esas ramas musculares no las tenemos que saber, solamente mencionar. Así como en el nervio radial, todos los nervios tienen, ¿sí? Ramas musculares, ramas articulares, entonces uno no se puede detener a mencionarlas todas. Por eso uno se tiene que aprender mejor el recorrido, que eso sí te lo van a preguntar. El nervio radial lo que hace es que después de que sale de posterior, se va hacia anterior y se va a dirigir a un canal que nosotros ya sabemos cuál es, que es el canal bicipital externo. Bien, hay un nervio que sale de acá, del nervio radial, que es el nervio cutáneo antebraquial, antebraquial posterior, ¿sí? Que es el que se menciona única y exclusivamente porque da una inervación sensitiva. ¿Ok? O sea, este es importante mencionarlo. O sea, yo de acá del nervio radial tengo al nervio cutáneo antebraquial porque da una inervación sensitiva en la región del antebrazo, ¿sí? Parte del brazo. Bien, entonces nosotros teníamos acá dos canales, ¿ok? Dos canales que eran los canales bicipital externo y el canal bicipital interno. Nosotros ya nos acordamos bien de eso, por donde el canal bicipital externo, no vamos a decir que viene una arteria recurrente, no, sino que simplemente pasa el nervio radial, ¿ok? Y ese nervio radial nos va a dar dos, ¿sí? Pues ya va, déjenme un segundito, que quito acá esto, si no queda como la cuestión escrita, me va a dar dos ramitas. Una que se va a hacer lateral y una que se va a hacer anterior e interno. ¿Ok? Esta parte del nervio radial en el antebrazo, vemos cómo atraviesa o excava, ¿sí? A través de los músculos para poder inervar toda la parte muscular de lo que vendría siendo la región del antebrazo. Bien. Esa rama que era anterior, que yo le dije que era una rama anterior, se hace hacia posterior, ¿sí? Y es una rama también parte interósea. O sea, es una rama interósea del nervio radial. Después, por último, nosotros acá vamos a tener la inervación sensitiva de lo que vendría siendo el nervio radial. Parte del brazo hacia posterior y parte del antebrazo, y después en la región de la mano una parte también. Yo aquí es como que lo agarro como un ejemplo de que esta inervación sensitiva no se puede estar describiendo como que, bueno, a ver, la parte del antebrazo es tres partes, no cuarta parte, no, sino que ustedes le dicen una parte de la región del brazo, la parte posterior, una parte del antebrazo en la parte posterior y en la región de la mano pueden mencionar que se inerva la falange proximal del primer dedo, la falange proximal y medial del segundo dedo y la falange, una parte de la falange proximal del tercer dedo. Y listo. Ahora, la inervación sensitiva, como les había dicho, es más o menos lo que se vería así como esta imagen, o sea, todo completo, toda bien bonita. Esta es una parte anterior, ¿ok? Entonces ya vemos acá como el nervio circunflejo inerva entonces parte del hombro, parte del brazo, el nervio músculo cutáneo me está inervando parte del antebrazo, el cutáneo interno y accesorio, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, el accesorio sí, que era el que más se ve, que inerva bien interno todo lo que vendría siendo el brazo y el antebrazo, nervio cubital y nervio mediano. Si yo lo veo acá, también lo puedo visualizar en parte de lo que vendría siendo el brazo, ¿no? Y en la parte posterior vuelvo a tener circunflejo, músculo cutáneo, radial, braquial cutáneo interno, el cubital y el nervio medial. Y esto sería una inervación motora, o sea, ustedes probando de forma, esto es semiológico, no les digo que lo tienen que sabérselo, esto solamente es como una especie de que, bueno, mira, yo para saber que el C5 sirve, le digo a la persona, contrae el músculo deltoide o relaja el músculo deltoide. Ahí yo sé entonces que tengo el, el, el circunflejo, sí, el circunflejo funcionando. Ahora, para probar lo que vendría siendo
parte de ese 5, o sea, porque esto uno cuando está en semiología, uno prueba es por raíces, no prueba directamente por nervios en su totalidad, sino para poder sacar después los síndromes, ¿ok? Para ver en qué nivel está dañada la médula, para después decir, a nivel de tal, está, no sé, oprimida o ocluida o lo que sea, ¿ok? Y bueno, después está el del martillito, ¿sí? El martillito sonoro que lo que hace es repercutir contra el hueso o contra un músculo para ver si tiene o no una sensibilidad, ¿ok?